Ay, amigos, qué risa. En los últimos 2 videos que grabé me han llegado muchísimos comentarios preguntándome que si estoy embarazada, y de hecho hay un comentario que dice felicitaciones por el bebé, así asumiendo ya que yo estoy súper embarazada. Pero no lo estoy. Lo que pasa es que durante toda mi vida he sufrido de problemas de digestión y en este momento tengo un problema de intolerancia con el trigo. Y cero me ofendo con que me hayan dicho lo que me han dicho, para nada, ni siquiera crean que pues estoy ofendida, porque no lo estoy, porque de hecho yo sé que parece que tuviera una pancita embarazada y todo el tiempo estoy molestando diciendo ay, tengo pancita embarazada. Entonces no crean pues que me estoy ofendiendo para nada. De hecho, cuando yo grabé esos 2 videos anteriores vi que tenía como una pancita, y es que aparte tengo unos vestidos de embarazada, entonces dije, la gente va a pensar que voy a tener un bebé, pero no lo va a tener. Entonces, en este video decidí sentarme aquí a charlar con ustedes porque dejo cosas tiradas por todas partes. Entonces decidí sentarme aquí con ustedes con un tecito a echarles el cuento, a contarles la historia sobre mi intolerancia con el trigo, porque a mí me parece que es algo súper extraño que una persona tenga intolerancia con el trigo, y que aparte a mí me tomó muchísimos años saber que lo que tenía era una intolerancia al trigo. Además que tengo la sospecha que mis síntomas empeoraron cuando yo me mudé de Colombia a Australia. Pero bueno, empecemos con el video. Bueno, yo desde pequeñita siempre he tenido problemas de digestión, eso no es nada nuevo. Pero estando en Colombia, pues durante 20 años de mi vida, yo estuve en la casa comíamos comida casera, aparte teníamos una persona que nos ayudaba a cocinar, así que dentro de lo que se podía comía saludable, o por lo menos comía en su mayoría de tiempo comida casera. De vez en cuando como que me empezaba a enfermar e iba al nutricionista, y el nutricionista me decía no, es que tienes unos malos hábitos alimenticios, entonces te vamos a cambiar de dieta. Entonces cambiaba de dieta, me mandaban ciertas medicinas y cosas así, y ya, pues, y así volvía como estar bien, estar mal, estar bien, estar mal. ¿Qué era lo que yo sentía? Lo que yo sentía era como si estuviera enferma del estómago y tuviera ganas de vomitar todo el tiempo. Entonces imagínense 3 días, 4 días, 5 días sintiendo como náuseas todo el tiempo, ganas de vomitar. Era una sensación horrible, y según lo que me decía el nutricionista era porque mis hábitos alimenticios no eran tan buenos, y de hecho sí, como que yo cambiaba la dieta a una dieta mejor, o sea, como con más vegetales y cosas así, y me mejoraba. Entonces yo crecí pensando que cada vez que yo me sentía enferma, simplemente tenía que cambiar mis hábitos alimenticios, comer más verduras, más frutas, y ya me iba a mejorar, lo cual sí sucedía. Entonces yo me vine para Australia, y cuando yo me vine a Australia yo tenía 19, 20 años, como lo dije anteriormente. Digo 19 porque es que fueron 20 años recién cumplidos, o sea, yo me vine en enero y yo cumplo años el 23 de noviembre, o sea, prácticamente era una bebé. Obviamente, como era tan joven, mi alimentación no era mi prioridad en ese entonces yo comía comida barata, digamos que un día compraba una pizza de Domino's que cuesta $5 y la repartía mitad de almuerzo, mitad cena, y eso era lo que comía todo el día. O digamos, yo también trabajaba en un restaurante mexicano, y en ese restaurante cuando tú trabajas más de 5 horas te regalan pues como una comida. Entonces yo comía esos nachos así todos grasientos, que de hecho son deliciosos, yo todavía los amo. Pero bueno, el caso es que yo comía y me alimentaba muy mal, y que aparte tomaba alcohol y bueno, miles de cosas. Yo no era para nada saludable en ese entonces, aún sabiendo que yo tenía problemas de digestión y que tenía que ser saludable. El caso es que yo duré casi que un año y medio, incluso 2 años con ese estilo de vida todo desordenado, estilo de vida de estudiante, comiendo súper mal, alimentándome súper mal, y ¡pum!, volvieron esos problemas. Pero esta vez ya llegaron con más fuerza. Claro, esperen. Ay, qué rico un tecito. Entonces ya me tocó en ese momento como ya dejar la comida chatarra a un lado y empezar a comer cremitas de verduras, que juguitos verdes, que bueno, que ser saludable más o menos.
Pero el caso es que ahora ya mis intolerancias, que en ese entonces yo no sabía que eran intolerancias, empezaron a llegar como con unos síntomas de gripa. Entonces yo veía que yo me enfermaba con gripa constantemente, pero era una gripa súper extraña porque, digamos, me daba gripa por 3 días y era una gripa como de tos, dolor de garganta, moquitos y estornudos. Y me daba por 3 días y se me quitaba. Hay un dolor de cabeza horrible. Y se me quitaba y yo, tan raro, me dio gripa y ya no tengo gripa a los 3 días. Y así era, y era muy extraño porque me daba gripa, digamos, este mes y el próximo mes me volvía a dar gripa y yo decía, pero ¿por qué estoy enferma? Y era literal que yo me sentía con gripa como si tuviera una gripa real. Pero yo dije, bueno, no sé, tal vez me falta vitamina C, yo qué sé. Entonces lo que yo hice fue empezar a eliminar alimentos que yo sentía que me hacían mal. Y en ese entonces yo no sé por qué, yo sentía que cuando comía carne de cerdo me daba pues esos síntomas. Entonces yo retiré la carne de cerdo completamente, incluso retiré todo lo que tuviera carne de cerdo, que las salchichas de cerdo, que el bacon, ¿cómo se llama el bacon? La tocineta, bueno, todo eso lo retiré de mi dieta completamente porque según yo me hacía mucho daño. Entonces pasó el tiempo y fui a Colombia. En Colombia fui, me hice todos los exámenes, me hicieron endoscopia, colonoscopia, exámenes de sangre, de todo, absolutamente de todo, y dijeron que no me habían encontrado nada, que yo no tenía nada, que todo estaba en mi mente. Y yo, o sea, y como a mí me dijeron que yo no tenía absolutamente nada, pues entonces yo aprendí a vivir con eso. Ya aprendí como que eso era parte de mi estilo de vida, entonces como que hoy me sentía enferma y con gripa y la próxima semana ya estaba saludable y así. Entonces yo empecé como a cambiar mi estilo de vida y a comer muchas más frutas y verduras para sentirme bien, pero yo nunca le hallé como la relación o nunca se me pasó por la mente que todos estos dolores y todas estas cosas que yo sentía era relacionado a una intolerancia que más adelante ya me iban a descubrir, pero todavía no. Entonces, digamos, lo que sucedía era que yo usualmente cuando me sentía mal, yo a veces cortaba el pan o a veces cortaba todo lo de trigo porque, no sé, estaba comiendo tostaditas de arroz, o sea, por pura coincidencia de la vida. Entonces cuando yo cortaba eso yo me sentía bien y yo decía, es por las frutas y las verduras, pero nunca pensaba que era por el pan o por el exceso de pan o de trigo, el exceso. Es que ese es el problema conmigo, el exceso. El caso es que llegó un momento en el que, llegó un día en el que yo ya me enfermé mal y yo estaba trabajando en ese entonces y no sentía ánimos de ir a trabajar, estaba muy cansada, tenía muchas ojeras, estaba súper flaca en ese entonces y era pues porque estaba enferma y como sentía esas náuseas pues no podía comer mucho porque sentía náuseas de que iba a vomitar, pero eso sí, yo nunca he vomitado, o sea, simplemente era una sensación horrible. Y una amiga del trabajo me dijo, yo sufro mucho de intolerancias y de hecho yo soy intolerante al gluten. Deberías ir a un doctor para que te analicen a ver si vos sos intolerante al gluten. Y yo como que nunca en mi vida había pensado que yo podía ser intolerante al gluten. El caso es que ese mismo día fui al médico y apenas yo llegué a la doctora, ella me dijo, yo creo que tú eres intolerante al gluten, yo creo que tú eres alérgica al gluten y que eres celíaca, que es completamente diferente, las alergias y las intolerancias. No sé si ustedes saben, pero la enfermedad de las personas que son alérgicas al gluten se llama celiac disease, no sé cómo se llama en español, pero sé que las personas que la tienen se llaman celíacos. Y lo que pasa es que esto es una enfermedad que es una enfermedad autoinmune, que cuando tú consumes una mínima partícula de gluten, tu cuerpo empieza a pelear esa partícula de gluten y pues es muy muy malo para tu cuerpo. Incluso te puede llevar en un futuro, después de tener muchos años esa enfermedad, te puede incluso hasta llevar a la muerte si no te la cuidas. Entonces cuando ella a mí me dijo que tal vez yo era celíaca y que me iba a testear, o sea que me tenía que hacer unos exámenes de sangre, fue súper duro para mí porque eso quería decir que durante toda mi vida, desde ese momento, me iba a tener que estar cuidando del gluten. Y eso es horrible porque el gluten está en muchísimas comidas en nuestro mundo. O sea, tú vas al supermercado y hasta en lo que tú menos te imaginas hay gluten. De hecho, yo no entiendo cómo hay gente que por
por convicción propia, porque ellos quieren, paran de comer gluten. Es que es muy complicado, es muy difícil. El caso es que me testearon y gracias a Dios no salió positiva, o sea, no soy celíaca, pero me hice un test de intolerancias y el test de intolerancias salió positivo para el trigo. Salió el positivo para el trigo, para las semillas de sésamo o el ajonjolí y para el repollo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo como alguna de estas 3 comidas en grandes cantidades, yo empiezo a sentir esos síntomas de que me dan ganas de vomitar, se me hincha el estómago, y también una forma en la que a mí se me manifiestan estas intolerancias es con los síntomas de gripa que les mencioné anteriormente, y yo nunca lo había relacionado por eso. ¿Cómo lo descubrí? Porque yo empecé dejé de comer estas 3 comidas por un tiempo y luego las empecé a meter una por una para ver qué era lo que yo sentía después de que yo introdujera esta comida nuevamente, y lo que yo noté es que apenas yo metía el pan, o sea, que yo comía pan o comía pasta o comía algo que tuviera trigo, yo no inmediatamente, pero sí al día siguiente empezaba a estornudar, a toser y a tener moquitos. Qué raro. Ya cuando supe pues que estos alimentos me hacían daño, yo dejé de consumirlos en grandes cantidades y empecé a introducir los alimentos que yo había eliminado anteriormente que pensaba que me hacían daño, como por ejemplo la carne de cerdo, porque luego me di cuenta que es que no era la carne de cerdo, sino que era siempre que yo comía carne de cerdo la acompañaba como con ensalada de repollo, o que comía una hamburguesa y la hamburguesa tiene pan y me la comía con bacon, entonces yo pensaba que era el bacon, pero es que no era el bacon, era el pan. Entonces yo empecé a eliminar el pan, pero no lo dejé de consumir del todo, simplemente me comía una rodajita de pan en la mañana, de vez en cuando si había como un muffin o algo así pues me lo comía, pero en general tratar de no consumir tanto cosas que tuvieran trigo. Es súper complejo porque todo en el mundo entero prácticamente tiene trigo, pero bueno, yo en lo personal cuando voy al supermercado siempre trato de comprar cosas que no tengan trigo o cosas que sean gluten free, que es completamente diferente una intolerancia al gluten a una intolerancia al trigo. Pero bueno, lo que es gluten free no tiene trigo, pero lo que es wheat free, o sea, trigo free, o sea, sin trigo, no es 100% gluten free. Entonces, para irme segura 100%, siempre me voy a lo gluten free. Aunque no es necesario, yo todavía puedo consumir en pequeñas cantidades, Juliana, pequeñas cantidades. Ya igual yo sé que no debo consumir en exceso mucho trigo porque me hace daño, pero entonces cuando consumo más trigo del que yo puedo tolerar, entonces sucede esto que está sucediendo en este momento, que no es un bebé, por cierto. El punto de todo esto es que quiero decirles que todos mis síntomas empeoraron cuando yo vine a Australia, porque no me alimentaba bien, porque yo era súper dejada con mi comida, porque yo no comía verduras ni frutas, comía pura pizza, puros nachos que son deliciosos y que igual todavía los como de vez en cuando, pero no me importaba lo que yo comía. Entonces, si ustedes están en Australia, están viendo este video y son desjuiciados con la comida, yo los invito a que se cuiden un poquito más, a que le metan frutas, verduras, juguitos verdes si pueden, tampoco obsesionarse con la comida porque eso pues ya también es un problema, pero sí, meterle cositas buenas a la alimentación para que después no les pase lo que a Julianita les pasó, y es que se enfermó, porque a mí todos mis síntomas se me empeoraron cuando yo llegué acá y cuando descuidé mi salud. En fin, solamente quería contarles el chisme, darles una explicación de por qué tengo esta pancita, porque es que no estoy embarazada. Y nada, amigos, ha sido un placer charlar con ustedes, ya hasta me acabé el té y todo. Espero que hayan disfrutado este video en el que les cuento una parte pues que igual no sé por qué conté, igual no tiene nada que ver con Australia, o como que sí, pero como que no, pero pues nada, quería contarles, quería chismosearlos porque sí, ¿por qué no? Síganme en mis redes sociales, que se las dejo acá en la parte de abajo, y suscríbanse a este canal también para más contenido sobre vivir, trabajar, estudiar y viajar en Australia. Ya sé que este video no tiene nada que ver, pero no crean pues, o sea, no voy a seguir haciendo videos sobre alimentación de Australia, voy a seguir haciendo contenido sobre Australia.
Los quiero mucho, les mando un abrazo gigante y recuerden que en este momento pues no podemos venir acá porque las fronteras están cerradas, a menos de que tú estés viendo este video en el futuro y ya hayan abierto las fronteras. Si están abiertas las fronteras, pues bienvenido a Australia, pero bueno, en este momento como están cerradas, recuerda que yo te